célula T prolifera y se diferencia en un clon de células efectoras, una población idéntica de células que son capaces de reconocer al mismo antígeno y reproducir algunos aspectos del ataque inmunológico. Como resultado final de la respuesta inmune, se elimina al invasor. Esta respuesta consta de diferentes fases en las cuales vemos la activación, la proliferación y la diferenciación de las células T, que irán en un momento determinado. Las células T se encuentran en estado inactivo. Como se ha visto, los receptores antigénicos presentes en la superficie de las células T reconocen y se unen específicamente a ciertos fragmentos antigénicos extraños que son presentados como complejo antígeno-anticuerpo. Una célula activa se transforma en ella solo si se une al antígeno extraño y al mismo tiempo recibe una segunda señal en un proceso denominado coestimulación. Una vez que la célula T recibió estas dos señales, reconocimiento antigénico y coestimulación, se activa. Y una célula T activa aumenta de tamaño, comienza a proliferar, se divide varias veces y se diferencia. El resultado es la formación de una población de células idénticas, como hemos dicho ya, denominada clon, la cual puede reconocer al mismo antígeno específico. Ante la primera exposición a un antígeno dado, solo unas pocas células T pueden ser capaces de reconocerlo, pero una vez que la respuesta inmunitaria ha comenzado, hay miles de células T capaces de reconocer al antígeno en cuestión. La activación, proliferación y diferenciación de las células T es un proceso que tiene lugar en los tejidos y órganos linfáticos secundarios. Y asimismo, vemos que existen tipos de células T, en donde podemos discriminar los tres tipos principales diferenciados, que son las células T colaboradoras o helpers o auxiliares, las células T citotóxicas y las células T de memoria. En el caso de la respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos, en nuestro organismo no solo existen millones de células B diferentes, cada una de ellas es capaz de responder frente a un antígeno específico. Las células B permanecen en su lugar y ante la presencia de un antígeno específico, las células B específicas se encuentran tanto en los ganglios linfáticos, vasos y tejido linfático asociado a las mucosas, se activan, se diferencian a células plasmáticas, las cuales secretan anticuerpos específicos que a su vez circulan por la linfa y por el torrente sanguíneo en el plasma, que allá llegar estos al sitio de la invasión. También observamos en las células B una activación, proliferación y diferenciación de las mismas. Durante la activación, los antígenos se unen al receptor de las células B y éstas reaccionan químicamente secretando anticuerpos que finalmente e inclusive son producidos por las células plasmáticas. Aunque las células B pueden responder a un antígeno sin procesar presente en la linfa o en el líquido intersticial, su respuesta es mucho más intensa cuando ellas procesan los antígenos. El procesamiento antigénico se lleva a cabo en las células B y ocurre siguiendo un mecanismo muy importante. Algunas de las células B activadas aumentan de tamaño y se diferencian, como dijimos, dividiéndose y diferenciándose en un clon de células plasmáticas, plasmocitos, productoras de anticuerpos. Unos días después de la exposición al antígeno,
las células plasmáticas comienzan a secretar cientos de millones de anticuerpos por día por un lapso de aproximadamente 4 a 5 días, hasta que las células plasmáticas mueren. La mayoría de los anticuerpos viajan por la linfa y la sangre hacia el sitio de invasión. Y aunque algunas de las células B activadas no se diferencian a plasmocitos, sino permanecen como células B de memoria, las cuales se encuentran preparadas para responder más rápidamente y con mayor intensidad en el caso que el mismo antígeno reapareciera en el futuro. Los diferentes antígenos estimulan diferentes células B, los cuales se transforman en células plasmáticas y sus respectivas células B de memoria. Todas las células B de un mismo clon secretan solo un tipo específico de anticuerpos, los cuales son idénticos al receptor antigénico expresado por las células B que inicialmente respondió al antígeno. Repasamos brevemente en el cuadro la inmunidad humoral. La invasión del patógeno se produce luego de vencer las barreras inmunitarias inespecíficas primarias, lo cual permite que éste alcance la sangre, en donde será captado por un macrófago o un linfocito T auxiliar que lo transporta y lo mantiene en relación dentro de un órgano linfoideo. Este hecho permite que los linfocitos T helper y los macrófagos produzcan el reconocimiento y la posterior expresión de ese antígeno en la membrana y permita que el linfocito B reconozca el antígeno y reaccione dividiéndose o produciendo, a una vez activado, la población de células plasmáticas, que son las encargadas de producir los anticuerpos, y células B activadas que no se diferencian a plasmocitos y constituyen las células B de memoria. Aquellas células activadas, divididas, que produjeron diferencialmente un clon de células plasmáticas, unos días después de la exposición del antígeno, las células plasmáticas o plasmocitos secretan millones de anticuerpos por día hasta que posteriormente mueren. Dichos anticuerpos actuarán activando el complemento y los diferentes mecanismos de opsonización, fagocitosis y lisis celular para eliminar el antígeno. Por otro lado, activará las proteínas correspondientes al complemento, que son aquellas que aparecen por la vía clásica o las vías alternas ya descritas. Y finalmente, atraen nuevos macrófagos. Aquellas células B que se diferenciaron, pero fueron activadas, pero no se diferenciaron a plasmocitos, permanecen como células B de memoria, las cuales responden de una manera más rápida y con mayor intensidad en caso que el mismo antígeno reaparezca en el futuro, dando una inmunidad futura. Repasamos el mecanismo inmunitario mediado por célula dentro de la inmunidad específica o adaptativa, en la cual la invasión a través de un agente extraño permite que éste sea detectado a través de un linfocito T auxiliar o helper, que presentan la proteína CD4 en su superficie y actúan, en este caso, como presentadores del antígeno. Es de
tener presente que en un momento determinado las células T se encuentran en un estado inactivo, pero al reconocer al antígeno que ya hemos expresado a través que involucra las proteínas de superficie presentes en el CD4 o CD8, estas proteínas permiten que una célula T se active solo si se une al antígeno extraño y al mismo tiempo recibe una misma señal en un proceso denominado coestimulación. Una vez que esto se produce, existen más de 20 coestimuladores, algunos de los cuales son las mismas interleuquinas o interleucinas. La necesidad de dos señales se asemeja un poco al arranque y manejo de un auto, pero una vez que la célula T recibió estas dos señales, reconocimiento antigénico y coestimulación, está activada. La célula T activada aumenta de tamaño y prolifera, se divide varias veces y a su vez el resultado es la formación de una población de células idénticas que se denominan clones, los cuales pueden reconocer el mismo antígeno específico ante una nueva invasión por el agente agresor. Ante la primera exposición al antígeno dado, solo unas pocas células pueden ser capaces de reconocerlo. Pero una vez que la respuesta inmunitaria ha comenzado, hay miles de células T capaces de reconocer. Y los tipos celulares que pueden proliferar y que pueden diferenciarse a su vez de los linfocitos T son los linfocitos T de memoria, los cuales activarán y estarán presentes representando la inmunidad futura y característicos de la respuesta inmunitaria secundaria. Presentaremos algunas anomalías que tiene el sistema inmune en relación al organismo humano. Hemos mencionado que existen veces que nuestras células de la inmunidad y nuestros mecanismos defensivos pierden la capacidad de reconocer lo propio como estrictamente personal del huésped y no lo permite diferenciar a ese hecho con lo extraño, lo ajeno que proviene del exterior. En tal caso, cuando el mecanismo inmunitario pierde esa capacidad de diferenciar lo propio de lo ajeno, se producen daños sobre las propias células y estructuras del mismo organismo, apareciendo un fenómeno conocido como autoinmunidad. Dado que para el funcionamiento adecuado de nuestras células T y también de células B, deben presentarse en el organismo dos mecanismos importantes: ser capaces de reconocer nuestras propias proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, proceso conocido como autorreconocimiento, y segundo, carecer de reactividad frente a fragmentos peptídicos de nuestras propias proteínas, condición conocida como autotolerancia. Las células B también presentan autotolerancia y la pérdida de esta tolerancia lleva al desarrollo de lo que he comentado ya, las enfermedades autoinmunes, cuyos ejemplos ustedes observan algunos en la proyección de la lámina. Asimismo, nuestro sistema inmune actúa de una manera defensiva, circunscribiendo ciertos tipos de reacciones antígeno-anticuerpo. Vale decir, evita la generalización de la misma y la circunscripción en determinados lugares de nuestra economía